La parashá de esta semana se llama Juká y Balak. Son dos parashá que se leen juntas. La parashá Juká comprende los capítulos del 19 hasta el 22 del libro de Números. Y la parashá Balak comprende los capítulos del 22 al 25 del libro de Números. Vamos a leer el capítulo 19, versículo 1 y 2 para comprender esta palabra Juká. Dice: Yahweh volvió a hablar con Moisés y Aarón. Les dijo: Este es el estatuto de la ley que Yahweh ha ordenado. Dile a los israelitas que te traigan una vaca roja, sana, sin defecto y sobre la que nunca hayan puesto un yugo. Cuando él le dice: este es el estatuto de la ley, esa es nuestra palabra del día de hoy. En hebreo, Juká. Proviene de la raíz Jok, que significa estatuto, decreto, ordenanza. ¿Y por qué si proviene de la raíz Jok, entonces decimos Juká? Porque la palabra Juká lo que contiene es un posesivo. Ese posesivo es el que dice el estatuto. La palabra Jok es estatuto y la palabra Juká es el estatuto o la ordenanza o la ley. Entonces, esta palabra es bien interesante porque nos habla de una ley, una ordenanza o un estatuto que básicamente no podemos comprender en su totalidad. Pero que aunque no podemos comprender en su totalidad, es necesario obedecerlo. Hay muchas Juká en la ley. Más que todo, están puestas allí para la obediencia. Sé que nosotros como seres humanos necesitamos entender el mandamiento para poder obedecerlo. Sin embargo, Dios en su soberanía no siempre nos revela el por qué. No siempre nos revela las razones específicas de por qué debemos obedecer. Y eso es lo que comprende en la Torá como la Juká, ¿ok? O Chuká. Aunque están allí y no las entendemos, el hecho de que no las entendamos no quiere decir que no debemos obedecerla. Este capítulo 19 habla sobre la Juká de la vaca roja. Como es una Juká, aunque busquemos muchas explicaciones, no las vamos a encontrar y no las vamos a entender en su totalidad, pero lo cierto es que el pueblo de Israel tenía que obedecer esta ordenanza. Luego, en lo que termina el capítulo, está hablando acerca de las impurezas en el caso de tocar un cadáver para los sacerdotes. Entonces, como ese no es el tema en el que me quiero enfocar el día de hoy, pues vamos a continuar con el capítulo 20, versículo 1, que dice así: En el primer mes, todo el pueblo de Israel llegó al desierto de Sin y el pueblo se quedó en Cades. Allí fue donde murió y fue enterrada Miriam. Entonces, en esta parte de la historia está hablando acerca de la hermana de Moisés y Aarón, que murió en Cades y fue enterrada. Continuemos con el 2 hasta el 7. Dice: ahora bien, allí no había agua para el pueblo y ellos se reunieron contra Moisés y Aarón, como cosa rara. El pueblo se puso a discutir con Moisés y a decir: ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante de Yahweh. ¿Para qué han traído a la congregación de Yahweh a este desierto? Para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este terrible lugar? Aquí no se puede sembrar, no hay higos ni vides, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se alejaron de la congregación, fueron a la entrada de la tienda de reunión y cayeron rostro a tierra, y la gloria de Yahweh empezó a aparecer entre ellos. Entonces Yahweh le dijo a Moisés: toma la vara y tú y tu hermano Aarón deben reunir al pueblo, háblenle al peñasco ante los ojos de ellos para que salga agua de él. Y les sacarás agua del peñasco y les darás de beber al pueblo y a su ganado. Entonces, una vez más, el pueblo está quejándose, una vez más, el pueblo está murmurando, una vez más, el pueblo está haciendo lo que normalmente en nuestras parashá pasadas podíamos ver.
siguen diciendo cosas como que estábamos mejor donde estábamos. ¿Por qué nos trajiste a este lugar donde no hay agua, donde no podemos sembrar? Una vez más está sucediendo este episodio que ya lo hemos visto tantas veces. Y lo que sucede es que Yahweh otra vez responde, sabe, entiende que el pueblo tiene sed, necesita agua. Y entonces da una orden. Le da una orden a Moisés y Aarón para que el pueblo pueda recibir el agua que necesita en este momento. Y vamos a continuar desde el 7, que ya lo leímos, hasta el 13. Continuemos con el versículo 8. Dice, toma la vara y tú y tu hermano Aarón deben reunir al pueblo. Háblenle al peñasco ante los ojos de ellos para que salga agua de él. Y les sacarás agua del peñasco y les darás de beber al pueblo y a su ganado. Así que Moisés tomó la vara de delante de Yahweh, tal como le había mandado. Entonces Moisés y Aarón reunieron al pueblo delante del peñasco. Y Moisés les dijo, oigan ahora, rebeldes, ¿es que quieren que nosotros les saquemos agua de este peñasco? Con eso, él levantó su mano y golpeó el peñasco 2 veces con su vara. Y empezó a salir mucha agua, y el pueblo y su ganado se pusieron a beber. Continúa en el versículo 12. Más tarde, Yahweh les dijo a Moisés y Aarón, como ustedes no mostraron fe en mí, ni me santificaron ante los ojos del pueblo de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les daré a ellos. Estas son las aguas de Meribá, donde los israelitas discutieron con Yahweh, de modo que él fue santificado entre ellos. Ahí llegamos al 13. Entonces, fíjense bien, el escenario que tenemos aquí es el pueblo quejándose, Moisés orando para tener respuesta de Dios, Yahweh envía su respuesta y da una orden, Aarón y Moisés solamente tenían que obedecer esta orden. Pero sucede algo que muchas veces lo hemos leído y hemos pensado que parece injusto, porque dice que Moisés y Aarón no le hablaron a la roca. La orden era, háblenle a la peña, háblenle al peñasco, y de allí va a brotar agua y entonces el pueblo va a poder tomar el agua que necesita. Pero ellos, dice la Biblia, que golpearon incluso 2 veces el peñasco y salió agua. Y el pueblo se le quitó la sed. O sea, se cumplió con la necesidad. Sin embargo, Yahweh estaba molesto porque esa no era la orden. Y cuando Yahweh habla con Moisés y Aarón, les dice, por cuanto hicieron esto, y las palabras aquí son bien importantes, muy, muy importantes, para no salirnos del contexto, para no interpretar conforme a nuestros sentimientos. Porque es necesario entender el carácter, entender a nuestro Dios, al Dios que amamos, al Dios que obedecemos. Pero si leemos conforme a nuestra propia interpretación, a nuestros propios pensamientos, eso está muy bien. Sin embargo, de esa manera no vamos a conocer al Dios al que servimos. Entonces, es importante tener en cuenta las palabras que salieron de la boca de Yahweh diciendo, por cuanto no tuvieron fe en mí y no me santificaron. Entonces, lo que sucedió, el hecho de que no le hablaran al peñasco, sino que golpearan al peñasco, no fue un acto ligero, no fue algo que Yahweh tomó con ligereza. Cuando nosotros lo leemos en nuestra modernidad, pensamos como, pero qué exagerado, o sea, ¿por qué no pudieron llevar al pueblo a la tierra prometida, Moisés y Aarón, solamente porque golpearon el peñasco? Y hay muchas interpretaciones acerca de esto. Sin embargo, si leemos la Biblia dentro de su contexto, vamos a entender por qué la Biblia está explicando el motivo. Y nosotros pudiéramos tener todas esas interpretaciones que muchos pastores, que muchos líderes han considerado acerca de qué fue lo que realmente pasó con Moisés y Aarón, pudiéramos tenerlo como una verdad y pudiéramos tenerlo como un ejemplo. Sin embargo, la Biblia es clara y no necesitamos como tratar de darle nuestra propia interpretación, sino entender lo que dice allí. Entonces, cuando Yahweh se acerca a Aarón y a Moisés, es claro lo que le dice.
No les dice que porque golpearon la roca, no les dice que porque Cristo es la roca y debía morir una sola vez y ustedes golpearon la roca 2 veces. No, esa no es la razón que le da. Les dice, no tuvieron fe en mí. ¿Cómo no tuvieron fe en él? ¿Qué fue lo que hicieron que Yahweh sintió esto? ¿Qué fue lo que Aarón y Moisés hicieron para que Yahweh tuviera este concepto acerca de ellos? ¿Qué reveló para que él dijera, no tuvieron fe en mí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta parashá. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículos del 16 al 19, para poder entender un poco mejor qué fue lo que realmente pasó. Hebreos capítulo 3, versículo 16. Dice así. Porque, ¿quiénes fueron los que escucharon pero provocaron su amarga ira? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Además, ¿a quienes aborreció Dios durante 40 años? ¿No fue a los que pecaron, a los que cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su descanso? ¿No fue a los que desobedecieron? Y aquí bien importante lo que dice al final, que es el versículo 19. Por lo tanto, vemos que no pudieron entrar porque les faltaba fe. Ahora bien, ¿a Moisés y Aarón les faltó fe? Parece que sí, porque cuando Yahweh los acusa, cuando Yahweh les dice no van a poder entrar, no van a llevar al pueblo, no van a cumplir con el propósito por el cual los llamé, porque no tuvieron fe en mí. Esto quiere decir que sí les faltó fe. Y entonces, si nosotros tenemos a Moisés y Aarón como unos líderes maravillosos, porque de hecho lo fueron, ¿cómo podemos pensar que no tenían fe? Y es bien importante lo que nos dice el versículo 18, que dice, y a quienes les juró que no entrarían en su descanso, ¿no fue a los que desobedecieron? Y aquí está la respuesta a esta correcta interpretación de qué fue lo que sucedió. Precisamente cuando comenzamos esta parashá, estábamos hablando de cómo se llama la parashá, que se llama Jukah, que dice que es una ordenanza o un estatuto que muchas veces no podemos entender, pero que aunque no lo entendamos, necesitamos obedecerlo. Este es un caso totalmente contrario, porque aquí sí se entendía lo que tenían que hacer. Él dio una ley, un estatuto, una ordenanza, dijo, háblenle a la peña. Esto no era algo que era difícil de interpretar, difícil de entender. Podían obedecerlo con entendimiento. Sin embargo, no lo obedecieron. Y no obedecerlo les fue considerado falta de fe. A los líderes mayores de Israel, a los que Yahweh mismo había escogido porque tenían fe en él, porque Yahweh sabía que ellos podían cumplir con esa misión, porque Yahweh sabía que estas personas podían interceder por el pueblo. Yahweh sabía que estas personas podían cumplir con esta misión porque él había puesto un espíritu en Moisés y en Aarón para cumplir con esta misión. Estas personas ahora estaban demostrando no tener fe. Pero esta demostración de no tener fe no es como la fe que nosotros creemos en nuestra modernidad, que es creer en Yahweh. Solamente creer. Ellos sí creían que Yahweh era real, que hablaba, que daba órdenes. Entonces, ¿por qué se molestó tanto? Si esa es la fe que Yahweh desea de nosotros, entonces esa no era la razón por la que ellos tuvieran esta consecuencia tan terrible, Moisés y Aarón. Y aquí solamente Yahweh nos está demostrando que esa no es la fe que necesitamos tener. Que la fe que necesitamos tener, la fe que honra a Yahweh, la fe que lo santifica, es la obediencia. Porque obedecer es creer
que Yahweh te envió a hacer eso. Obedecer es creer que esta ley, que esta ordenanza que está saliendo de la boca misma de Él, es de Él y es necesario obedecerla. Sin embargo, Moisés y Aarón no lo hicieron y lamentablemente tuvieron una muy terrible consecuencia. De hecho, todavía cuando lo estudio, todavía me siento como triste, mal, porque esto les pasó a las personas a las cuales de verdad admiro mucho. Moisés y Aarón, yo los admiro porque hicieron cosas maravillosas por el pueblo. Y todavía duele leer esto y saber que estas personas maravillosas, al no obedecer, no mostraron fe. Y al no mostrar fe, no santificaron el nombre de Yahweh. Tanto que aprender aquí. Hay mucho que aprender. Porque ahora podemos ver que obedecer a Yahweh no solamente demuestra fe, también nos hace cumplir ese mandamiento que dice que no tomaremos el nombre de Él en vano. Porque no tomar el nombre de Él en vano es santificar su nombre. ¿Y cómo podemos santificar su nombre? A través de la fe, que viene a través de la obediencia. Entonces, vamos a seguir leyendo Números capítulo 20, versículo 24. A ver qué dice. Dice, Aarón será reunido con su pueblo. Él no entrará en la tierra que yo le daré a los israelitas, porque ustedes dos se rebelaron contra la orden que di respecto a las aguas de Meribá. Una vez más, la Biblia está dejando claro cuál fue la razón. No necesitamos buscar más interpretaciones que esa. No necesitamos encontrar más cosas y pensar en nuestra mente cuáles fueron las posibles causas. No, aquí está dejando claro qué fue lo que pasó. Está hablando de que Aarón iba ya a partir. Ahora, no iba a partir por lo que había hecho, iba a partir porque ya era adulto, porque ya le tocaba reunirse con sus padres, como es una forma poética de decir que ya llegó su momento de morir. Pero aquí Yahweh hace un recordatorio de que va a morir porque ya le toca su tiempo y también no va a entrar a la tierra prometida con el pueblo por lo que había hecho. Y una vez nos deja claro que dice que se rebelaron contra la orden. No se rebelaron contra Yahweh mismo, aunque rebelarse contra su orden también implica rebelarse contra Yahweh. Pero no mostraron fe en el mandamiento, no mostraron fe en la ordenanza que había salido. Y entonces dice, se rebelaron contra la orden que di respecto a las aguas de Meribá. Nos deja claramente qué fue lo que hizo Aarón y Moisés y cuáles fueron sus consecuencias. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 29. Dice, cuando todo el pueblo vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró por Aarón durante 30 días. A Aarón le tocó partir porque ya era su tiempo, se había cumplido su tiempo. Como era un hombre muy amado por el pueblo, porque había hecho cosas muy importantes por el pueblo. Y aunque ya no iba a poder entrar, todavía seguía siendo un hombre importante y todavía seguía siendo amado. Dice la Biblia que lloraron por 30 días, hicieron duelo por este hombre tan maravilloso por 30 días. Vamos a Números capítulo 21, versículo del 4 al 6, que dice, salieron del monte Hor y siguieron su viaje por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero entonces el pueblo se cansó del viaje y el pueblo siguió hablando en contra de Dios y de Moisés. Decían, ¿para qué nos ha sacado de Egipto? ¿Para que muramos en el desierto? No hay comida ni agua y ya odiamos este despreciable pan. De modo que Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo y éstas mordían a la gente, así que muchos israelitas murieron. Volvieron a quejarse en contra de Moisés, volvieron a quejarse en contra de Yahweh, volvieron a pensar, ¿qué estamos haciendo aquí? No deberíamos estar en este lugar, nos hubiéramos quedado donde estábamos estaba mejor.
Entonces dice la Biblia que llegaron estas serpientes venenosas y comenzaron a morder a las personas y las personas empezaron a morir, pero esta fue la consecuencia de la murmuración, de la queja, de la rebeldía en contra de Yahweh. Entonces vamos a seguir leyendo a ver qué pasó con estas serpientes venenosas del 7 al 9. Dice, entonces el pueblo fue a donde estaba Moisés y dijo, hemos pecado al obrar en contra de Yahweh y de ti. Pídele a Yahweh que nos quite las serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. Yahweh le dijo a Moisés, haz la réplica de una serpiente venenosa y colócala en un poste. Cuando alguien haya sido mordido, esa persona tendrá que mirarla y tendrá que mirarla para poder vivir. Enseguida Moisés hizo una serpiente de cobre y la colocó en el poste. Cuando una serpiente mordía a una persona y ésta miraba a la serpiente de cobre, sobrevivía. Sin irnos muy lejos, sin buscar un misticismo, sin buscar un poco quizás más profundo, hay muchas maneras como podemos entender, interpretar esto, pero yo quisiera que lo estudiáramos el día de hoy desde su base, desde su principio, desde algo muy básico, sin irnos tan profundo. Lo que está sucediendo aquí es que llegan estas serpientes y muerden a las personas. Entonces Yahweh le da una orden, otra orden a Moisés, la cual Moisés esta vez sí obedece, y crea una serpiente de bronce o de cobre y la pone sobre un asta y para que todas las personas a las cuales le está pasando esto miren la serpiente y pues reciban sanidad. Es algo que dentro de nuestra mente humana es imposible de explicar. Es imposible que podamos explicar cómo mordían una serpiente que era un ser vivo, mordía a un ser humano y el ser humano solamente miraba prácticamente una estatua de cobre y era sanado. Eso es algo que no podemos explicar. Sin embargo, lo que está siendo probado aquí es la obediencia. Una vez más, desde que la parashá empieza, está hablando de leyes, está hablando de incluso de seguir, de obedecer una ley, incluso sin entenderla. Desde que la parashá empieza nos habla de leyes. Luego sucede lo que sucede con Aarón y Moisés y nos queda claro que la razón por la consecuencia tan terrible que sufrieron era por no haber obedecido. Y una vez más sucede algo extraordinario en donde Yahweh prueba la obediencia, porque no hay una manera en la que podamos explicar que una serpiente de cobre podría traer sanidad a esto que estaba pasando. Esto solamente demuestra que lo que estaba siendo probado aquí era la obediencia. Si yo coloco algo tan fuera de lo normal allí en un asta y te pido que mires, ¿serías capaz de hacerlo? Porque si eres capaz de hacerlo, si eres capaz de obedecerlo, es porque tienes fe en mí. Y si tienes fe en mí, entonces recibirás lo que necesitas, que es la sanidad en este caso. Una vez más, está siendo probada la obediencia del pueblo. Vamos a leer el capítulo 22. Ya nos vamos a la siguiente, el capítulo 22, versículo 2. Ok, esta es nuestra siguiente parashá que se llama Balak. Aquí comenzamos nuestra siguiente parashá que se llama Balak y vamos a entender esta palabra Balak. Dice, capítulo 22, versículo 2 dice, Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel les había hecho a los amorreos. Balak es un nombre. Balak es un nombre, es el nombre de un hombre que era rey de Moab, que era el líder, el rey de Moab. Y esta palabra Balak lo que significa es devastar, vaciar, destruir. Este nombre, ese era su significado, devastar, vaciar o destruir. Vamos a leer capítulos 22, versículo del 3 al 6, para tratar de entender ahora nuestra parashá Balak. Dice, y Moab sintió muchísimo miedo de ese pueblo porque eran muchos. Sí, Moab estaba muerto de miedo debido a los israelitas. Es decir, este hombre Balak, quien era el líder, también tenía miedo. Tenía miedo porque se estaba dando cuenta que los israelitas estaban conquistando
las ciudades, que estaban ganando, que estaban siendo fuertes ante otros pueblos. Entonces Moab, todo el pueblo de Moab dijo, probablemente también va a venir en contra de nosotros. Y probablemente nos va a derrotar como ha derrotado a todos los pueblos. Esto es lo que está sucediendo. Este es el escenario que está sucediendo aquí. Continúa el versículo 4, dice, así que Moab les dijo a los ancianos de Madián, ahora esta multitud devorará todo lo que nos rodea, tal como un toro devora la hierba del campo. En aquel entonces Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Él envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, que se encuentra junto al río en su tierra natal. Lo mandó llamar diciéndole, mira, un pueblo ha salido de Egipto y fíjate, han cubierto la faz de la tierra y ahora están viviendo justo enfrente de mí. Entonces, él manda llamar a Balaam, que Balaam era considerado un profeta entre ellos, pero no era un profeta de Dios, era un profeta de Baal, y para ellos incluso era considerado como un dios. Balaam era considerado como un dios por el poder que manifestaba, porque tenía ciertas habilidades para conocer el futuro, una forma de adivinación, porque era hechicero y mostraba como que tenía superioridad. Entonces Balaam era considerado como un dios. Entonces este hombre, Balac, quien era el rey, manda a llamar a Balaam porque tiene miedo de Israel, tiene miedo de lo que Israel pueda hacer en contra de ellos. Vamos a leer el capítulo 22, versículo del 7 al 8. Dice, así que los ancianos de Moab y los ancianos de Madián viajaron llevando en las manos el dinero para pagar la adivinación, para pagarle a Balaam. Fueron a ver a Balaam y le comunicaron el mensaje de Balac. Entonces se unieron dos pueblos. Lo que está sucediendo aquí es que Moab se unió a Madián. Y ahora estos dos pueblos fueron hasta donde estaba este hechicero, este profeta de Baal, Balaam, y le pagaron para que hiciera de sus magias, sus sortilegios en contra de Israel. Y continuamos del 9 al 12. Versículo 9 hasta el versículo 12. Entonces Dios habló con Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam le dijo al Dios verdadero, Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, me ha enviado un mensaje que dice, mira, el pueblo que salió de Egipto está cubriendo la faz de la tierra. Ahora ven y hazme el favor de maldecirlos. Quizás sea capaz de luchar contra ellos y expulsarlos. Interesante lo que está sucediendo aquí, porque Balaam, quien no era un profeta de Dios, Dios habla con él y le pregunta quiénes son estas personas y él les responde. Entonces aquí hay un diálogo entre un profeta de Baal y Yahweh mismo. Aquí hay un diálogo bien interesante donde Yahweh le está preguntando qué pasa, qué están haciendo, y él les responde las intenciones que tiene Balac en contra de Israel. Vamos a continuar leyendo capítulo 22, versículo 18 al 21. Dice, entonces Balaam les contestó a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría hacer nada pequeño ni grande aparte de lo que Yahweh mi Dios ha ordenado. Yahweh mi Dios. Pero por favor, quédense también esta noche aquí para que yo pueda averiguar qué más me dice Yahweh. Y continúa diciendo, entonces Dios habló con Balaam de noche y le dijo, si estos hombres han enviado a buscarte, ve con ellos, pero solo podrás decir las palabras que yo te diga. Así que Balaam se levantó por la mañana, preparó su burra para montarla y se fue con los príncipes de Moab. Pero Dios se enfureció porque él iba y el ángel del Yahweh se colocó en el camino para impedirle el paso. Balaam iba montado en su burra y 2 de sus sirvientes iban con él. Antes de leer esto, habíamos leído que Yahweh le dio permiso
para que él fuera. Luego dice que cuando él iba, Yahweh se molestó porque él había ido. Si lo leemos sin el contexto, va a parecer confuso esto. Va a parecer confuso porque como Yahweh se va a molestar por algo que él mismo mandó a hacer. Y realmente, dentro del contexto de lo que está sucediendo aquí, es que, primeramente, Dios no era Dios de Balaam, como lo dice específicamente ahí, dice que Dios es mi Dios. Balaam dijo eso. No era su Dios, aunque él conocía el poder de Dios y aunque hablaba con Dios, no era su Dios. Por cuanto no era su Dios, él estaba dispuesto a ir y tratar de maldecir a Israel. Entonces Yahweh sabía que esto iba a pasar. Él lo sabe todo. Sabía que Balaam iba a aceptar la propuesta, aunque no tenía la autoridad para maldecir a Israel, sabía que de todas maneras lo iba a intentar. Entonces Yahweh lo que hizo fue acceder a eso, porque sabía que de todas maneras, aunque le dijera que no lo iba a hacer, Balaam lo iba a hacer. Entonces aquí se puede dejar claro que Balaam no era siervo de Yahweh, porque si hubiera sido un verdadero siervo, no hubiera ido. Entonces aquí deja claro cuando dice que Yahweh se molestó porque Balaam aceptó ir, porque el propósito de Yahweh no había cambiado. El propósito de Yahweh era bendecir a Israel siempre. Y si él aceptaba ir, es porque eso iba en contra de su propósito. Entonces aquí tenemos claro que aunque parece confuso, porque Yahweh habla con Balaam, que hable con él, no quiere decir precisamente que a Balaam le obedezca y que sea su Dios. Y esto es un tema bien complicado, es un tema bien difícil, porque Yahweh muchas veces nos ha dejado claro que él puede hablar con las personas, aunque esas personas no sean sus siervos, aunque no les sirvan y aunque no hagan su voluntad. Entonces, no es la primera vez que Yahweh habla con un personaje que no tiene temor. Y esto es un tema bien delicado porque sus siervos no son solo los que lo escuchan, sus siervos son los que lo obedecen. Algunas personas necesitan que Yahweh les hable pero para otras personas Yahweh ya habló y dijo lo suficiente para obedecerla. Entonces Balaam necesitaba escuchar a Yahweh porque no sabía qué hacer, porque no era siervo de Dios. Pero los siervos de Dios no necesitan escuchar a Yahweh porque Yahweh ya habló, ya dio las órdenes que debía dar y sus siervos las conocen y las obedecen. Es importante tener en cuenta lo que está sucediendo en esta parashá. Ahora bien, continuamos con Números 22. Dijimos que lo íbamos a leer hasta el 31, pero llegamos hasta el 24. Dice, entonces el ángel de Yahweh, este es el 24, se colocó en un camino estrecho entre dos viñas con muros de piedra a ambos lados. Cuando la burra vio al ángel de Yahweh, empezó a pegarse mucho al muro y aplastó el pie de Balaam contra el muro. Y Balaam comenzó a golpearla otra vez. El ángel de Yahweh se fue más adelante y se puso en otro lugar estrecho, donde no había forma de girar ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando la burra vio al ángel de Yahweh, se echó al suelo con Balaam encima. Así que Balaam se enojó y volvió a golpear a la burra con su bastón. Lo que está sucediendo aquí es que la burra está viendo un ángel y tiene temor de eso, de avanzar, porque está viendo al ángel de Yahweh. Pero Balaam no lo puede ver porque no es un siervo de Yahweh. Aunque lo escucha, no es su siervo. Balaam no lo puede ver porque él solamente está viendo la parte de la codicia. Él solamente está viendo que va a ir a ese lugar para tratar de conseguir el dinero que le va a pagar Balac y los madianitas. Entonces la burra sí está viendo al ángel y lo que está sucediendo es que la burra ya no quiere avanzar. Dice que lo aplastó su pie con un muro
y fue golpeada por eso. Pero luego cuando siguió avanzando, vio al ángel más cerca y entonces ella se echó y aún tenía a Balaam encima. Entonces vamos a ver qué pasó. Entonces Yahweh hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo para que me golpees estas 3 veces? Balaam le contestó a la burra: has hecho que parezca un tonto. Si tuviera una espada en la mano, te mataría. Y aquí podemos ver el nivel de hechicería de este hombre, el nivel de hechicería, porque una burra le habla y él le responde. En un ámbito normal, primero, una burra no habla. Y segundo, si hablara, tampoco responderíamos, porque qué miedo que una burra hable. Pero el nivel de hechicería de este hombre lo lleva no solamente a escuchar a la burra, sino a tener un diálogo con la burra. Aquí dice claramente que quien hizo hablar a la burra fue Yahweh. Pero tomando en cuenta que Balaam era hechicero, probablemente no era la primera vez que escuchara o viera algo como esto. Porque en medio de su hechicería, ellos podían hacer cosas que son impresionantes. Entonces esto nos demuestra también el nivel de poder maligno que tenía este hombre Balaam. Continúa, dice el 31. Yahweh ahora le abrió los ojos a Balaam, de modo que él vio el ángel de Yahweh en el camino con la espada desenvainada en la mano. De inmediato se inclinó y se postró rostro a tierra. Y aunque se inclinó y se postró, tampoco quiere decir que era su siervo. Se inclinó y se postró por la autoridad que este hombre representaba y porque aún en medio de su hechicería, él podía reconocer la autoridad. Sin embargo, esto no demuestra adoración, esto solo demuestra respeto por autoridad. Continuamos en el 32 y dice: entonces el ángel de Yahweh le dijo: ¿por qué has golpeado a tu burra 3 veces? Estas 3 veces. Mira, fui yo el que salió a impedirte el paso, porque tu camino va en contra de mi voluntad. Ahí está lo que les dije. Aunque al principio Yahweh dijo ve, no quiere decir que esa era su voluntad. Quiere decir que Yahweh conocía el corazón terco de Balaam, su maldad, y que aunque él se interpusiera, él iba a ir. Y por eso se molestó cuando fue. Y aquí le está, a través del ángel, le está demostrando: esa no es mi voluntad. Yo no quiero que hagas eso. Entonces, continuamos, dice el 33. Dice: la burra me vio y trató de alejarse estas 3 veces. Imagínate que no lo hubiera hecho. A ti ya te hubiera matado y a la burra la hubiera dejado viva. A la burra la hubiera dejado viva porque era más obediente que él, pero a él hubiera muerto por causa de su desobediencia, porque no era un siervo de Yahweh. Continuamos y nos vamos a Números 23. Nos vamos al capítulo 23, versículo del 4 al 11, que dice así: entonces Dios se comunicó con Balaam una vez más. Y este le dijo: puse los 7 altares en fila y ofrecí un toro y un carnero en cada altar. Ok, lo que está sucediendo aquí es que Balaam ya llegó al lugar donde tenía que llegar para maldecir a Israel. Entonces, Dios, Yahweh, se comunica con Balaam y pone en él las palabras que tiene que decir. Y dice: Yahweh puso palabras en la boca de Balaam. Súper interesante esto. Yahweh puso palabras en la boca de un hechicero, en la boca de alguien que no era siervo de él. Puso sus palabras. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Dice: y le dijo: vuelve a donde está Balac, y esto es lo que debes decir. Así que él regresó y vio que Balac y todos los príncipes de Moab estaban de pie junto a su ofrenda quemada. Entonces él dio este mensaje proverbial. Entonces, Balaam estaba en un lugar donde se suponía que tenía que maldecir. Balac había preparado ese lugar, incluso había puesto un altar, pero no a Yahweh, para que se pronunciaran estas palabras de hechicería en contra de Israel.
Entonces Yahweh habla con Balaam y pone palabras en la boca de Balaam. Y estas fueron las palabras. Dice, Balac, el rey de Moab, me trajo desde Harán, desde las montañas del este. Ven y maldice a Jacob por mí. Sí, ven y condena a Israel. ¿Cómo podría yo maldecir a los que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo podría condenar a los que Yahweh no ha condenado? Desde la cima de las rocas los veo y desde las colinas los veo. Es un pueblo que vive allí solo y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar las partículas del polvo de Jacob? ¿Quién puede contar siquiera la cuarta parte de Israel? Déjame tener la muerte de los que son rectos y que mi fin sea como el de ellos. Esto fue lo que salió de la boca de Balaam. Ninguna cosa mala. Todo lo que dijo fue maravilloso acerca de Israel. Entonces, vamos a leer el capítulo 23, versículo 29, que dice: Entonces Balaam le dijo a Balac: construye aquí 7 altares y prepárame 7 toros y 7 carneros. Así que Balac hizo exactamente lo que Balaam le había dicho y él ofreció un toro y un carnero en el altar. 23, 19. Leí el 29. Realmente debí leer el 19, que dice: Dios no es un simple hombre que dice mentiras, ni un hijo del hombre que cambia de opinión. Cuando Él dice algo, ¿acaso no lo hace? Cuando Él promete algo, ¿acaso no lo cumple? Bien interesante que quien pronunció estas palabras fue un profeta de Baal. Fue una persona que no era siervo de Dios. Y creo que este versículo, creo que toda la comunidad cristiana se lo sabe de memoria, pero quien pronunció estas palabras fue alguien que no temía a Dios, pero que había reconocido la autoridad de Dios. Y lo que estaba diciendo aquí es que, como lo hemos parafraseado nosotros, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es como la mayoría de la comunidad cristiana se lo sabe. Pero estas palabras las pronunció Balaam. Y dice eso, que no es un simple hombre que dice mentiras y no es un hijo de hombre que cambia de opinión. Cuando él dice algo, lo hace. Y cuando él promete algo, lo cumple. Entonces, wow, qué maravilloso que este hombre que no era siervo de Dios pudiera reconocer la cualidad más importante de Dios, que es su fidelidad. Él permanece fiel siempre, porque ni es un hombre, ni es un hijo de hombre para no mantenerse fiel. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con el capítulo 24, que es el siguiente capítulo, versículo 1 y 2. Dice: Cuando Balaam vio que Yahweh le agradaba bendecir a Israel, no se fue otra vez a buscar malos presagios. O sea, Balaam, pudo descubrir el corazón de Yahweh. Y dijo, no importa lo que pase, no importa lo que hagamos, no importa cuántos altares construyamos a Baal, Yahweh no me va a permitir pronunciar palabras de maldición. Porque ni es hombre, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, el poder que él tiene sobre mi boca es más grande que yo. Y no voy a poder lograrlo. Yahweh no me va a permitir maldecir a Israel. Y continúa el versículo 2, dice: Balaam levantó la vista y vio que Israel estaba acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Balaam. Luego él dio este mensaje proverbial. Ok, y ahí está, otra vez vuelve Balaam a dar un mensaje de parte de Yahweh. Y vamos a leerlo hasta el 9. Dice: el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje de un hombre al que le han abierto los ojos, el mensaje del que oye las palabras de Dios, el que tuvo una visión del Todopoderoso, el que se inclinó con los ojos destapados. Qué bellas son tus tiendas, oh Jacob, qué bellos son tus tabernáculos, oh Israel. Se extienden muchísimo como los valles, como jardines junto al río.
como aloes que Yahweh ha plantado, como cedro junto a las aguas. El agua sigue goteando de sus 2 baldes de cuero y su semilla. Se siembra junto a muchas aguas. Su rey también será más grande que Agag y su reino será ensalzado. Dios está sacándolo de Egipto. Él es como los cuernos de un toro salvaje para ellos. Consumirá las naciones que lo oprimen. Rodeará sus huesos y les hará pedazos con sus flechas. Él se agacha, se acuesta como un león y como a un león, ¿quién se atreve a provocarlo? Benditos sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan. Estas palabras, benditos sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan, ya se habían pronunciado antes cuando Yahweh se encontró con Abraham. Entonces, aquí podemos constatar que realmente el espíritu de Yahweh estaba hablando a través de la boca de Balaam. No había manera de maldecir a Israel, porque Yahweh no puede maldecir lo que él mismo bendijo y tampoco puede otra persona hacerlo, porque nadie está por encima de la autoridad de Yahweh. Lo que Yahweh bendice, nadie lo puede maldecir, nadie, porque nadie tiene la autoridad para pasar por encima de él. Entonces, continuamos ahora con el capítulo 25, ya este es el final de nuestra parashá. 25 del 1 al 5 dice: cuando Israel estaba viviendo en Sitín, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab. Las hijas de Moab, estamos hablando que Balac era el rey de Moab, y aquí nos encontramos otra vez con un episodio que tiene que ver con este pueblo. El versículo 2 dice: y las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. De modo que Israel se unió a la adoración de Baal Peor. Baal era el dios de Balaam, este hechicero que intentó maldecir pero no pudo. Ese era su dios. Entonces dice que Israel se unió a la adoración de este Dios. Y el versículo 3 dice, de modo que Israel se unió a la adoración de Baal Peor y Yahweh se enojó con Israel. El 4 dice, Yahweh le dijo a Moisés: toma a todos los cabecillas de esta gente y cuélgalos delante de Yahweh a plena luz del día, para que Yahweh deje de estar furioso con Israel. El versículo 5 dice: entonces Moisés le dijo a los jueces de Israel que cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se unieron a la adoración del Baal de Peor. Y ahí termina nuestra parashá del día de hoy. Lamentablemente, pues, no pudieron ellos maldecir a Israel, pero de todas maneras Israel cayó en maldición. Pero esa maldición no vino a través de unas palabras que pronunció este profeta de Baal, porque no pudo, porque no hay autoridad que pueda con la palabra de Yahweh. Pero encontraron otra forma que incluso fue mucho peor de hacer que el pueblo de Israel cayera. Y para saber qué fue lo que pasó, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, que nos va a revelar qué fue lo que pasó. Ese pedazo de la historia que en este libro de Números no cuenta. Capítulo 2, Apocalipsis, versículo 14. Dice: pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que se aferran a las enseñanzas de Balaam. O sea, Balaam tenía unas enseñanzas. Vamos a ver cuáles eran. Quien le enseñó a Balac, que era el rey de Moab, el que había mandado a Balaam a maldecir, dice, atentar a los hijos de Israel para que comieran carne sacrificada a ídolos y cayeran en la inmoralidad sexual. Entonces, ¿quién enseñó a Balac, el rey de Moab, una estrategia, ya que no los podía maldecir? Entonces le enseñó una estrategia para que Israel abandonara su fidelidad a Yahweh. Si abandonaban su fidelidad a Yahweh, ya no tenían el poder
y ahora Balac podía vencerlos. Hay tanto que aprender aquí que ni siquiera sé por dónde comenzar. Es impresionante lo que está sucediendo aquí, porque no hay manera de que una persona, un profeta de Baal, un hechicero, nos maldiga. No hay manera de que pronuncie palabras en contra de nosotros, porque Yahweh no lo va a permitir. Pero sí puede un hechicero, un profeta de Baal, crear una estrategia para que seamos nosotros los que nos apartemos de la fidelidad a Yahweh, y de esa forma, apartados de su fidelidad, entonces somos débiles y vulnerables, y entonces el enemigo puede conquistarnos, puede derrotarnos, porque eso era lo que quería hacer Balac, derrotar a Israel. Pero no te puedo derrotar si permaneces fiel en la adoración a Yahweh, porque mientras tú seas fiel, Yahweh va a defenderte, y no puedo contra eso. Entonces, no puedo hacer que Yahweh sea infiel, pero sí puedo hacer que tú seas infiel a Yahweh. Es wow, impactante, es impresionante lo que este hombre Balaam hizo. Y una vez más nos queda claro que aunque habló con Dios, aunque vio el ángel de Dios y aunque su boca fue usada por el Espíritu de Dios, él no era de Dios. Porque cuando no pudo hacer lo que su cometido, de todas maneras buscó dañar a Israel, dañar al pueblo de Dios desde otra perspectiva. Y aquí nos queda claro que este hombre Balaam ni era bueno ni era un siervo de Dios. Entonces, igualmente, bueno, hasta ahí llega el capítulo, el versículo 2, el versículo 14 del libro de Apocalipsis dice: quien le enseñó a Balac a tentar a los hijos de Israel para que comieran carne sacrificada a los ídolos y cayeran en la inmoralidad sexual. Que justamente habla de dos cosas: comida, y eso no parece dañino, que pasa así como carne sacrificada a los ídolos, eso no es nada malo. Pero esto fue precisamente la enseñanza que le dio Balaam a Balac, para que a través de eso cayeran en la inmoralidad sexual. Una cosa les llevó a la otra. Y hoy, en nuestra modernidad, leemos esto y decimos: esto no tiene nada que ver, es una locura. Comer carne sacrificada a los ídolos no te va a llevar a cometer inmoralidad sexual. Pero fue justamente la estrategia de Balaam que de hecho dio resultado. Porque dice la Biblia que el pueblo se unió en la adoración a Baal de Peor. O sea, sí se logró a través de la comida que era sacrificada a los ídolos, que los llevó a cometer inmoralidad sexual. No lo estoy diciendo yo, lo está contando la Biblia, y fue una estrategia de un hechicero. Entonces, parece inocente, parece algo tonto, pero wow, cuánto daño hizo esto. Y luego en nuestra parashá siguiente vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo fue este daño tan grande que hizo esta cosa o esta estrategia que parece tan simple y tan tonta. Entonces, quiero terminar esta parashá con este mensaje bien importante. Una de las cosas que pudimos aprender en nuestra primera parashá es que Moisés y Aarón quedaron por fuera del propósito. El propósito era hacer que Israel entrara junto con ellos. Y ellos perdieron ese propósito por causa de la desobediencia, porque la desobediencia es considerada falta de fe. Pero una de las cosas en las que me quiero enfocar es que también la consecuencia va proporcional al llamado de la persona. Parece cruel lo que le pasó a Moisés y Aarón, pero su falta también fue grande, porque no pueden un líder escogido por Yahweh mismo para desempeñar una misión dada por Yahweh, no puede tener falta de fe, no puede desobedecer, no debe hacerlo, porque si no obedece la persona que Dios ha puesto en autoridad, la persona que está en liderazgo, si no puede obedecer a Yahweh, esta persona que es como un ejemplo, mucho menos lo van a hacer las personas a las cuales este hombre dirige. Entonces Yahweh espera
de sus siervos a los que puso en un lugar privilegiado para una misión importante, Yahweh espera de ellos que obedezcan, porque necesitamos como líderes, necesitamos hacerle entender al pueblo que sí se puede obedecer. Entonces, si los líderes son los primeros que desobedecen, entonces el pueblo también lo hará. ¿Por qué? Porque solamente demuestra que es muy difícil obedecer. Y nosotros muchas veces nos hemos escudado diciendo, no importa, para Dios lo más importante es nuestro corazón o la intención que tenemos de obedecer. Realmente para Dios lo más importante es obedecer. Eso es lo más importante. Y al punto en el que Moisés y Aarón quedaron por fuera de su llamado. Yo creo que esto tiene que llevarnos a reflexión a muchos. Porque si Moisés y Aarón, siendo muy amados por Dios, se les fue quitada esa misión tan importante, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podemos desobedecer y no tener consecuencias de esa desobediencia? Yahweh es el mismo y no ha cambiado. Y así como no permitió que Balaam pronunciara palabras de maldición contra su pueblo, porque nadie puede maldecir lo que él bendijo, así como Yahweh demuestra que no es un hijo de hombre para cambiar de opinión, asimismo, Él está esperando de nosotros lo mismo que esperó en ese campamento, en ese momento, en la tierra de Israel. Obediencia. Obediencia que demuestra que tenemos fe y que lo santifica. Entonces no pensemos que ahora Él ha cambiado de opinión, porque Él es el mismo. Porque si pensamos que Yahweh ha cambiado de opinión, entonces Él también toleraría que nos maldijeran. Y estoy segura que todos los que somos temerosos de Dios sabemos y hemos pronunciado esas palabras diciendo, nadie puede maldecir lo que Yahweh ha bendecido. Y como nosotros somos bendecidos, sabemos que nadie puede proferir palabras de maldición sobre nosotros. Y si pensamos eso es porque pensamos que Yahweh es el mismo y no cambia de opinión. Pues así también es con la ley. Es el mismo y no cambia de opinión. Y Él espera de nosotros obediencia, porque la obediencia es fe y la fe lo santifica. Y por otro lado, tenemos este ejemplo de Balaam que nos demuestra que hoy en día el enemigo no puede hacer que Yahweh nos abandone. No puede hacer cambiar de parecer a nuestro Dios, porque nadie puede hacer eso. Pero sí puede hacernos ser desleal y que terminemos inclinándonos a otro Dios. Y eso nos hará vulnerables y débiles ante el enemigo. Entonces, necesitamos reflexionar en esta parashá. Necesitamos mostrar lealtad. Necesitamos obedecer a Dios. Y necesitamos tener cuidado con esta enseñanza de Balaam que nos enseña a comer lo sacrificado a los ídolos, porque quizás hoy lo podamos ver con ligereza y decir, bueno, pero no importa, es comida, no pasa nada. Pero si estamos comiendo lo que no debemos comer, pues finalmente también estaremos cometiendo inmoralidad sexual, que es mucho peor. Y, por supuesto, adoraremos a un Dios extraño y de esa manera debilitaremos nuestra comunión con Yahweh y estaremos vulnerables ante el enemigo. Necesitamos mucho que aprender de estas parashá. Espero que hayan disfrutado de estas parashot tanto como yo.